Odisea Burbujas, Odisea Manuel se recuerda todos esos programas, los veía él cuando estaba chiquito. Oye, Ramiro, te iba a preguntar, yo creo que es obligada la lectura de Nuevo Laredo, ¿no? De la historia, Sí, ¿no? La parte de la historia de Nuevo Laredo. Es ¿no? correcto. Además, muy bonita nuestra historia en nuestra ciudad. Y la verdad, pues lo que hemos dicho, Guía, no se puede querer profundamente lo que no se conoce. Entonces, cuando tú conoces la historia de tu ciudad, de tu pueblo, donde naciste, o de donde eres, o sea, porque mira, por ejemplo, mis papás, pues uno nació en Guanajuato y mi mamá en Coahuila, en Candela. Entonces, pues ya ellos se sintieron toda la vida neolaredenses, ¿no? Sí. Y acuérdate que de cada 10 personas que vivimos aquí en Nuevo Laredo, pues prácticamente 5 no han nacido en Nuevo Laredo, como sucede de Tijuana hasta Matamoros. O sea, las fronteras son así. Son alcahuetas, o sea, siempre gravitan sobre las fronteras intensas corrientes migratorias. Es correcto, así es. Entonces, esa peculiaridad que tenemos en Nuevo Laredo de vivir en 2 países, en 2 ciudades, pues es momento de recordarlo porque pues mañana lunes es un aniversario más de nuestra ciudad. Nuestra ciudad, lo saben, amigos radioescuchas, pues digo, tenemos como 2 momentos importantes en nuestra historia. Uno, el 15 de mayo de 1755, que aquí traigo un libro sobre la historia de Tamaulipas, que bueno, pues tenemos que ponernos en contexto para entender la fundación de nuestra ciudad, pues con el Nuevo Santander. Acuérdense que cuando ya estaba el Imperio Español, o estaba la parte de la representación española en México, pues había esa presencia de una forma de crear estados o lugares que estuvieran gobernados por la Nueva España, por los emperadores o los virreyes que estaban aquí en México. Y entonces, el 15 de mayo de 1755, digamos, es la primera fundación de lo que no era Nuevo Laredo, pero estamos hablando de que, pues en este territorio estaba la vía San Agustín de Laredo. Y curiosamente, y eso es lo peculiar de nuestra ciudad, que en prácticamente todas las fronteras, y así lo relataba nuestro amigo, que en paz descanse, el doctor Manuel Ceballos Ramírez, que siempre le hagamos un reconocimiento a él, a Rafael García Ortega, a don Fernando Garza González, a Manuel Ignacio Salinas Domínguez, a Raimundo Ríos Mayo, a tantos neolaredenses que han escrito y escribieron sobre la historia de Nuevo Laredo, y gracias a ellos y a muchos más que conocemos pues la historia, ahora sí la microhistoria, ¿verdad? Porque Gilberto Salinas, por ejemplo, pues ha escrito sobre la historia de la aduana y así, ¿no? Varios personajes de aquí en la ciudad que los admiramos y reconocemos. Entonces, así lo decía Manuel Ceballos, en el sentido de que, pues en esa Nueva Santander, que fue como se formó aquí, y que la gente vivía, curiosamente no hay como que una explicación, pero vivía más de aquel lado del río, o sea, lo que ahora es Laredo, Texas, ¿no? Pero es que ya se funda de aquel lado. Sí, exactamente. Y fue la única, todas las demás estaban de este lado. De este lado, eso es lo que les digo, eso es lo bonito de nuestra ciudad, que no estaban de este lado. Ahora, ¿por qué estaban de aquel lado y no de este lado? Porque era más alto. Exactamente, porque también la orografía, pues, o sea, la forma se sentían más cómodos, ¿no? Más seguros. Y más seguros, exactamente, porque en ese tiempo, pues imagínense, 1755, estamos hablando, pues, del siglo XVII, el siglo XVIII, en donde, pues, las condiciones que estaban, pues, eran, pues, apenas la gente empezaba a organizarse, había muchas... digamos, cosas de muchas barbaridades, no había pues lo que hoy tenemos como una ciudad, y pues era difícil la vida en ese tiempo. Entonces la gente buscaba seguridad y obviamente estar cerca de donde había agua, ¿no? Entonces transcurre esos años de 1755, empiezan los 1800, en los años 1800, pues prácticamente ustedes lo saben, se da el movimiento de independencia, y luego, cuando ya está la independencia, hay un momento también muy importante que marca ya la historia del nacimiento de nuestra ciudad, que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo.
el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a esa guerra que tuvimos con Estados Unidos y que culminó en 1848 con, digamos, la venta o la entrega, como le quisiéramos llamar, de los territorios que ahora conocemos como Texas, Nuevo México y California. Entonces, en esa época, pues se fundaron las ciudades de este lado y ahí se fundó nuestra ciudad, un 15 de junio de 1848. O sea, personas que vivían de aquel lado, en lo que era ya Estados Unidos, decidieron cruzar y fundar esta ciudad aquí en esa época. Entonces, a partir de esa época, pues pasan eventos muy interesantes que van marcando de alguna manera la historia de nuestra ciudad. De 1848, pues podemos destacar pues algunos momentos importantes, básicamente con la instauración de la aduana, la entrada del ferrocarril y luego la categoría de ciudad de Nuevo Laredo. Esos tres momentos yo los rescato de este libro y de los historiadores porque son, digamos, los tres espacios fundamentales para que Nuevo Laredo pues empiece a tener su rostro ya de ciudad. El reconocimiento como ciudad se dio en 1891, cuando ya el Congreso del Estado en ese tiempo le da la categoría de ciudad a Nuevo Laredo, ¿no? Pero en 1881 es cuando entra el ferrocarril. Fíjense, en el libro, en este libro se destacan las vías férreas que se construyeron en los tiempos de don Porfirio. Y no crean que pues nada más llegaba el ferrocarril aquí en Nuevo Laredo, también había ferrocarril para Matamoros y también Tampico. Y aquí hay, incluso están las operaciones aduaneras que había en ese tiempo y cómo Nuevo Laredo en los primeros años pues no tenía la fortaleza aduanera que ahora tiene, pero su propia ubicación geográfica y el hecho de que también la aduana se haya instaurado en ese siglo XIX, pues le dio a la ciudad ya la capacidad de la categoría para tener pues el principal, ser el principal cruce. Fíjense, aquí tenemos, para los que nos están viendo en Facebook, me puedo voltearlo. En 1880, 1881, las exportaciones de mercancías por las aduanas fronterizas tamaulipecas. Y nada más teníamos la frontera de Matamoros, en Mier, que es donde había, porque no había en ese tiempo en Miguel Alemán, que Miguel Alemán, siempre les digo a los Miguel Alemanenses que me gustaba mucho cómo se llamaba su municipio antes de 1950, se llamaba San Pedro de Roma. La gente de Miguel Alemán que nos está escuchando saben que antes se llamaba así. Y luego Camargo y Nuevo Laredo. Y fíjense, cruzaban en Matamoros 3.9 en porcentaje de cruces, digo esto a nivel nacional, pero 3.9 lo tenía Matamoros, 0.1 Mier, 0.2 Camargo y 0.8 Nuevo Laredo. Vean cómo Nuevo Laredo estaba en segundo lugar. Todavía en el 81-82 Matamoros seguía en primer lugar. Pero cuando ya llegamos, no pasó tanto tiempo, fíjense, ya en 1889-90, o sea, 10 años antes de que se acabara el siglo XIX, ya Nuevo Laredo ya tenía 4.9 y Matamoros se rezagó a 0.7. Entonces, ahí se ve, desde el punto de vista de Tamaulipas, cómo, si bien Tampico tenía una fortaleza en su puerto, y Tampico en el siglo XIX fue una potencia económica porque ahí se hizo la refinería, ahí pues llegaron muchos inmigrantes, Tampico era muy poderoso en ese tiempo, y tenía un desarrollo industrial y comercial muy potente. Y Nuevo Laredo, pues estábamos ya con nuestra aduana, con nuestro ferrocarril, y empezamos a despegar, pero las operaciones, básicamente comercio exterior, ya estaban allá en Tampico. Sí, como estuvieron en Veracruz. Como pues, estuvieron en Veracruz. Todavía no estaba la parte terrestre. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla.
pues no había tantos trailers, se acababa de inventar los carros. ¿Cuándo se inventó el Ford y todo? Y ya prácticamente los carros... En 1904. Exactamente. Entonces estamos hablando de los primeros 10 años del siglo XX. Sí. Casi no, trailer no había. Ajá. Entonces, pues el cruce terrestre era pero ya había barcos. Ajá. Entonces, por eso todo el mundo comerciaba con Europa, con Asia, a través de los puertos, en Veracruz y en Tampico. Entonces, el comercio internacional estaba allá. Y nosotros por eso aparecemos con pocas operaciones aduaneras. Pero el hecho de la aduana, el hecho del ferrocarril y el hecho de ser ciudad fueron lo que marcó a Nuevo Laredo en el siglo XIX. Y luego ya en el siglo XX, pues nosotros también pues, vivimos el tema de la revolución. Pues aquí hubo, quemaron la aduana. Éramos contrarios, ¿no? Éramos contrarios. Exactamente, sí. como siempre hemos sido. Sí, ya dábamos la contra. Sí, exactamente. Sí. Y ahorita, miren, cuando está el antiguo edificio de La Habana, que es muy bonito, ese que está ahí en César López de Lara y Arteaga, ¿verdad? Sí. Exactamente. Ese es un edificio, pues... Bueno, el que está atrás es el original. El frente lo construyeron después. Exactamente. Y la antigua estación, donde ahora es la estación Palabra, pues era la antigua estación es donde es el archivo. Donde es el archivo histórico, exactamente. Que es el y mismo la otra, donde está Estación Palabra, se hizo por ahí del 52. Exacto. Entonces, ahí llegaba el tren. Ahí pasaba el tren. Entonces, ese es el Nuevo Laredo, pues prácticamente fundacional. Porque ahí, pues llegaba la gente, subía y bajaba y todo. A mí todavía de niño me tocó tomar el tren y ir a Candela de ahí. Y entonces esa parte es la historia, yo considero ese lugar pues más icónico de la historia de Nuevo Laredo, desde su fundación, porque ahí es donde confluían la aduana y ferrocarril, todo el movimiento ahí estaba. Esa es la parte más importante de la ciudad y la tenemos y está muy bonita para que vayan a visitarla ahora que estamos celebrando el aniversario. De ahí de la salía ciudad. la conducción cada día a las 3 de la tarde. Salían de la aduana una vez que ya los habían documentado. Se iban hasta la Obregón y luego agarraron toda la Obregón para salir de la ciudad. Exactamente. Pero casi no había trailers, eran más bien camiones, trocas. Oye, maestro, y la Obregón pues no se llamaba Obregón, obviamente, tendría otro nombre, porque todavía en ese tiempo pues Álvaro Obregón ni era presidente de la República. Sí, no. Entonces debió haber tenido otro nombre, la que ahora conocemos como Avenida Obregón, que como muchas calles de la ciudad pues adoptaron, pues Miguel Alemán, que se llamaba... Miguel Alemán antes se llamaba San Pedro de Roma, se puso Miguel Alemán por el presidente Miguel Alemán. Pero entonces así muchas de las calles... ¿no? Sí, bueno, entonces muchas calles así seguramente tendrían otro nombre, ¿no? Sí, fueron cambiando con el tiempo. La avenida Obregón. Hoy día Soledad se cambió de nombre o no? No, quedó ahí, quedó igual. Que es el municipio más joven de Tamaulipas. Sí. Fue en 1970. Cuando se hizo, a la altura de donde está la casa emblemática, la casa del Cono, la casa de Macedonio Tamés. Arteaga y Obregón. La Obregón era más ancha. Incluso en la casa de don Macedonio, en la parte interior se ve la banqueta original. Nada más que cuando le redujeron el ancho a la calle, entonces don Macedonio corrió la cerca. Pero la banqueta se quedó adentro de su terreno. Sí, y ahí se vio muchos años, no sé, ahorita todavía sí esté. La casa de los conos, ¿cómo no? Todavía está, ¿no? No, la casa sí, lo que no sé si la banqueta esa, que era un testimonio de que hasta allá llegaba la avenida Obregón. Era más ancha de lo que es. Sí, exactamente. Y aquí está, el libro dice, al pasar el siglo XX, la intensificación de la actividad ferroviaria planteó la necesidad de contar Nuevo Laredo con instalaciones adecuadas donde concentrar dicha actividad. Así se construyó la antigua estación de ferrocarril a un costado del edificio de la aduana. Este edificio, el cual hoy le reconocemos su importancia como ícono del desarrollo de la ciudad, fue construido con las características propias de otras estaciones ferroviarias de México. Y cuando uno va a Victoria o va a San Luis Potosí, se da cuenta que el estilo arquitectónico victoriano, que es el que aquí nos dice el historiador, y es de muros de roca sedimentaria de tipo arenisca. Esa es la característica arquitectónica. Ahí sí me estaba escuchando el arqui Jorge Salinas, podrá saber más de esto, pero ahí está, ¿no? En esa parte. Al principio del siglo XX, Tamaulipas era parte de dos grandes sistemas ferroviarios, el Central Mexicano y el Nacional.
y el Central Mexicano entre Ciudad Juárez y la Ciudad de México, y el Nacional Mexicano entre esta última y Nuevo Laredo. O sea, Nuevo Laredo siempre ha sido, en la historia de México, pues un punto de referencia en el tema ferrocarrilero, en el tema del comercio internacional, en todo. Y porque pues nosotros somos la ruta de Monterrey y es la ruta de San Antonio y la ruta de Houston, o sea, somos en el punto geográfico el lugar pues más corto y el lugar estratégico pues para eso. Entonces, el cruce obligado. Exactamente, el comercio obligado. Por eso pues el tema de la aduana es fundamental para esa parte. Y ya en el siglo XX, pues digamos, Nuevo Laredo también, pues una parte muy importante es las juntas federales de mejoras materiales. Todas las obras que se hicieron en los primeros décadas de Nuevo Laredo, que marcaron también pues los puentes internacionales. Porque, por ejemplo, en la inundación del 54, pues se cayó ese puente, ¿verdad? Ahorita lo platicaba con el padre Salvador, y se hizo el puente, que era el puente 1, y luego el puente 2. El puente 2 se inauguró en 1976. Sí, lo inauguró Echeverría. Exactamente. Ahí estuvimos en la inauguración. Fíjate, sí, estabas tú en la universidad en ese tiempo. No, ya estabas. Ya habíamos salido. Y el puente 1, pues se hizo después de la inauguración, después del 54, ¿no? Porque había un puente que estuvo funcionando. Y antes la garita, ahí la puerta se llamaba Garita Miguel Alemán. Miguel Alemán, exactamente. Que eso, digamos, son los dos también. Originalmente lugares. era Garita Benito Juárez. Por eso, cuando la inundación del 54, un grupo de masones fue y desprendió la placa que decía Garita Miguel Alemán y la aventó al agua, a las turbulencias, porque ellos defendían que la garita debía seguirse llamando Benito Juárez. Benito Juárez. Mira, ahí está. Exactamente. Échate ese trompo al uño. Exactamente. Entonces, pero decían los masones, y las turbulentas aguas del río en su creciente se llevaron la placa a las tantas horas a la hora que ellos la habían quitado. Sí, exactamente. Entonces, fue el gobierno de Alejandro Prieto que nos dio la condición de ciudad en 1891, en esa parte también de la historia. Pero yo me acuerdo, incluso Andrés Garza, cuando estuvo con nosotros un buen tiempo, para descanse, el ingeniero Andrés Garza, me mostró una escritura de un terreno de él, en el municipio de Laredo, de Tamaulipas. No era Nuevo Laredo, No. es más, no existe un documento fundacional Que como diga Nuevo Laredo, existe. no hay, porque exactamente, en ese 1800 no se llamaba Nuevo Laredo, le dieron la condición de Laredo de Tamaulipas. Sí, pero nunca se hizo oficialmente, como no hay nuevo. un diario oficial, un diario del Estado, un decreto, no, nada. De hecho, la gente que no es de aquí, o mucha gente que te dice, eres de Laredo, Sí, no te dicen sí, no que eres te- de Nuevo no, Laredo. eres de Laredo. Entonces sí tienen esa forma de decirle, ¿no? No, y mucha gente lo considera Laredo, México, Laredo, Estados Unidos. Exactamente. Sí, porque realmente pues somos, aunque somos dos ciudades, pero somos la misma. Es una característica. Ya hay también varias muy- ciudades en el mundo que se llaman Laredo, algunas Sí, están en pues, España. Laredo, España. Hay 2 o 3 en Estados Unidos y Sí. la nuestra. Así es, sí, pues de hecho cuando vino José Escandón, él se acordó porque él era de la región de Cantabria y conocía Laredo, España, y por eso le puso Laredo, según cuenta la historia, porque se acordó de esa parte del mar Cantábrico donde está Laredo, España, y por eso se llama Laredo, y, o sea, la sabía de San Agustín de Laredo. Entonces, pues esa es la historia de nuestra ciudad. Ya digamos, en el siglo pasado, pues el tema de los puentes, el tema del aeropuerto, los temas que tienen que ver con, pues que fuimos la ciudad que tuvo las primeras maquiladoras en toda la región. ¿Fue la Nielsen? Fue la Nielsen también, fue un momento muy importante para nuestra ciudad. El hecho de tener esta fortaleza del comercio internacional que se fue construyendo y que ahora pues, nos hace ser la primera aduana fronteriza de Latinoamérica, que fue un trabajo que se hizo desde las universidades, desde las agencias aduanales, desde las empresas transportísticas, de todo este sistema aduanero donde
Pues yo me acuerdo que los alijadores, por ejemplo, que vivieron una gran época aquí en la ciudad y que pues marcaron un hito, ¿no? Toda la parte de estos sindicatos que tenían. Era muy importante la era organización. muy importante la organización, tenía mucha fortaleza. Yo me acuerdo cuando era niño que escuchaba a los alijadores, la fortaleza y todo lo que hacían ahí en la aduana, y cómo tanta gente vivía alrededor de la aduana, la actividad económica que había ahí, precisamente en nosotros fue la aduana, pero en muchos lugares fueron otras cosas. Por ejemplo, cuando uno analiza la cocina de Veracruz, te das cuenta que hay profunda influencia europea en esas comidas. Sí. Te dicen un pescado a la veracruzana, en realidad ¿Esa es la vizcaína? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Pero de veras, es en serio, es decir, ¿por qué? Pues porque ahí llegaba, a Veracruz llegaba toda la... Es el que le ponen aceitunas, ¿verdad? Sí, le ponen aceitunas, alcaparras. Sí, exactamente, también. Alcaparras, que no es... No más que en España lo hacían con el bacalao. Exacto. Aquí lo hacemos con el marisco que cae, hasta con tilapia, que es lo más común que hay. Modesto. Por no decir otra cosa. Sí. Y entonces, pues tiene una profunda influencia europea. Ahí llegaban las telas, las modas. Y cuando tú vas a Veracruz te das cuenta que hay una profunda influencia europea. Y además entre la gente hay una cultura muy más universalista. Sí, pero lo mismo sucede con Tampico. En Tampico hay familias de Líbano, familias griegas y muchísima familia árabe y bueno, y española. Sí, en aquel entonces, ahora le llaman productos de importación, pero nosotros, bueno, aquí se le llamaba tiendas de ultramarinos. Ultramarinos, que eran México todavía las mercancías que llegaban del viejo mundo. Sí. No sé cómo estaría la cosa acá por el lado del Pacífico, pero por el lado del Atlántico eran ultramarinos. Y llegaba todo de Europa. No, y por el Pacífico también llegaba la famosa nao de China, que no venía de China, sino de las Filipinas. ¿Cuál? La nao de China llegaba a Acapulco. Y era la que traía todas las novedades de aquella parte del mundo. Sí, y Acapulco pues siempre fue un puerto estratégico, ¿verdad? Pues en los momentos de la independencia, por eso Hidalgo mandó a Morelos allá, precisamente para defender, porque venían precisamente de Filipinas. Esa parte era crucial, pues. Y hay puertos y lugares como igual nosotros aquí en la ciudad, ¿no? Que un lugar incluso alguna vez leí que... ¿Dónde está la playa Bagdad? En Matamoros. En Matamoros. Fue un puerto también en un momento dado. De hecho, no de gran calado, pero sí era un puerto. Mira, el puerto de Matamoros, ahí está, tiene, haz de cuenta, la misma condición que tenemos aquí en el Puente 3, que es de Tamaulipas. O sea, por ejemplo, el puerto de Altamira es del gobierno federal, pero el puerto de Matamoros pertenece al gobierno del estado. O sea, se puede hacer un puerto local y que obviamente financieramente, económicamente y fiscalmente nos conviene. Lamentablemente no se ha desarrollado. Pero ahí está, tú llegas a Matamoros y dices, ¿dónde está la playa? ¿Dónde escondieron la playa de la raza de Matamoros? Porque no se ve la playa. Tú llegas a cualquier lugar donde hay playa y al menos hueles o ves palmeras o algo, pero en Matamoros no se ve ni se siente la playa. Te tienes que meter a un ejido y a irte allá como varios kilómetros hasta que ya te encuentras con el Golfo de México, pues, con la playa. Entonces, sí tiene esa peculiaridad. De hecho, cuando José Escandón llegó, cuentan ahí en la Fundación de Matamoros, cuando vio que estaba todo inundado, que era un lugar de esteros, él no quería fundar ahí Matamoros. Por eso Matamoros ha tenido, pues, esa más complejidad en el tema de inundaciones y todo, ¿no? Porque decía aquí no, y finalmente sí se fundó Matamoros en esas condiciones. Por eso quedó también lejos de la playa. Entonces, cada ciudad tiene su peculiaridad en eso, en la parte fundacional. Pero en el caso de nuestra ciudad, pues esa es la historia, que la gente cruzó para acá, fundó esta ciudad, los momentos más importantes que tuvimos, el ferrocarril, la aduana, el puente en condición de la ciudad, el hecho de seguir siendo un puerto fronterizo, de ser pionero en el tema de las maquiladoras, de que tenemos una infraestructura muy competitiva, que somos pues de las fronteras más competitivas y con mejores instalaciones que tenemos, al menos con las ciudades. Y con una posición geográfica envidiable. Exactamente. Totalmente. Que nos hacen a Nuevo Laredo pues ser una ciudad distinguida, con mucho potencial, con mucha capacidad de crecimiento y bueno, con muchas oportunidades todavía que
que se tienen que hacer. Entonces, pues esa es la recomendación, y a que ahora en estos días del aniversario, que estudien, que vean, que vayan a los espacios públicos que hay para que conozcan historia, que vayan ahí a ver la aduana, que vayan ahí a Estación Palabra, que vayan a ver esos lugares icónicos de la ciudad, para que pues aprecien cómo se formó la ciudad y cómo pues han pasado Y fue estos el años. ferrocarril, Ramiro, lo que detonó todo. Sí. Lo mismo pasó en Estados Unidos, hombre. El oeste se pobló gracias al ferrocarril. Sí. Todo lo que es el oeste, los norteamericanos, California, todos esos lugares, fueron gracias al ferrocarril, que fue el detonante de la actividad económica de muchos estados en Estados Unidos y también en México. Así es. Y nosotros usamos directo, ¿no? Sí. La carretera nacional, que después también se convirtió en la carretera panamericana. Sí, la Panamericana. Llega hasta Canadá. Así es. Se interrumpe en Panamá porque hay una selva ahí, ¿cómo se llama esta selva? El Muy Darién. famosa. ¿Eh? El Darién. Que no se puede construir. No se puede construir una carretera por la selva del Darién. Por eso la Panamericana se interrumpe ahí y después continúa hasta la Patagonia. Pero si no, tú agarrabas un carro en la carretera nacional y llegabas hasta la Patagonia en Argentina y en Chile sin ningún problema. Sí, claro. Siguiendo la carretera Panamericana. Sí, y hay que reconocerle, la gente a lo mejor no tiene muy ubicado a Manuel González. Él fue presidente de la República. Y en ese año de 1881, cuando entró el ferrocarril aquí en Nuevo Laredo, él era presidente y es de Tamaulipas. Él nació en Matamoros. Le prestó la presidencia unos Sí, días. 4 años más. 4 años. O sea, el primer periodo de gobierno de Porfirio Díaz fue de 1876 a 1880. Y él estuvo de 1881 al 84. Y en esos 4 años, pues al menos él le invirtió y volteó a ver acá a Tamaulipas. Y bueno, pues entró el ferrocarril en esa parte. Y luego ya don Porfirio pues le siguió y ya venía esa parte de construir ferrocarriles que cambió mucho a todo el país, y obviamente a nosotros nos benefició bastante, como bien dices, con la entrada del ferrocarril aquí a Nuevo Laredo, ¿no? Pues bien, interesante. tus Pues ahí comentarios, está Ramiro. la historia de nuestra ciudad. Que mañana la cumple conozcan. un año más. Así es. de su Felicidades fundación. a Nuevo Laredo. Pues a ver si oímos la otra canción, es de las que se hicieron de